escucho, estaba el hijo que tenía un sombrero, le dice a la mamá, como mamá, ¿estás bien? ¿Puedes respirar? La señora no le habla. Entonces yo me paré porque para ver qué estaba pasando. Y otra vez él dijo, mamá, y en eso se me para la señora y me ve ahí como que de verdad me estoy ahogando. Y yo, señor, se está ahogando. Y me ve y me hace... Y pues reaccioné instintivamente, dice el Henrich, cuando le hice durísimo, ¡pam! Botó el pedazo de cachapa otra vez, botó lo que le quedaba y pues ya pude respirar la señora. Importante justamente tener estos conocimientos cuando son reacciones que los segundos, cada segundo cuenta. Tu ducto respiratorio resulta que se ve obstruido por un trozo de alimento, te estás ahogando. ¿A cuántas personas le ha pasado eso? Y qué importante saber, porque se salvan vidas. Esto es lo que aconteció en Bellavista. Justamente en un restaurante de Bellavista, el dueño del restaurante tenía conocimiento, le termina salvando la vida a esta señora que fue con sus hijos a comer, a disfrutar, a pasarlo bien. Bueno, ¿cómo se realiza esta maniobra? Cada uno de nosotros podríamos en algún momento extremo salvarle la vida a otro. Tenemos una especialista, nos acompaña Patricia Norambuena, reanimadora del SAMU Metropolitano. Patricia, te saludamos, vamos a aparecer en pantalla para que nos expliques, nos enseñes el ABC para que podamos estar preparados para situaciones de este tipo de peligro. Pero una nota refleja todos los antecedentes para luego conversar y aprender con nuestra especialista. Ocurrió el pasado fin de semana en un restaurante del patio Bellavista. La cámara de seguridad registra el momento en que una clienta comienza a ahogarse con un trozo de comida que le impide respirar. Y cuando vengo subiendo, yo vengo de último, iba justamente pasando por acá teníamos otra mesa y escucho, estaba el hijo que tenía un sombrero, le dice a la mamá, como mamá, ¿estás bien? ¿Puedes respirar? La señora... no le habla. Entonces yo me paré porque para ver qué estaba pasando. Y otra vez él dijo, mamá, y en eso se me para la señora y me ve ahí como que de verdad me estoy ahogando. Y yo, señor, se está ahogando. Y me ve y me hace... Y pues reaccioné instintivamente, dice el Henrich. 2 veces la volví a hablar porque se hacen par. Señora, ¿cómo va? No puedo, no me habla, sino me hace... El dueño del restaurante debió utilizar en más de una oportunidad la maniobra de Heimlich. La mujer no salía de la situación de emergencia. La tensión aumentaba entre empleados y clientes. Entonces ya la vi preocupada, se le hice durísimo. Cuando le hice durísimo, ¡pam! Botó el pedazo de cachapa otra vez, botó lo que le quedaba y pues ya pude respirar a la señora. Al rato le dijo, aquí hay un amigo mío que es dueño de unas carnicerías. Dijo, mire, ese fue el dueño, no sé qué. Al rato me paré al baño cuando volví y así los señores me pararon, gracias, porque en el momento la muchedumbre, todo, le mandé a traer un poquito de agüita y yo me senté. Y al rato sí me agarró el señor, la señora, muchas gracias, hijo, el chamo, muchas gracias, mi pana y tal. Y no, espectacular. Se convirtió en héroe sin quererlo. Salvó la vida de una de sus clientas. La maniobra la había aprendido en su etapa de enseñanza en su país natal. Yo estudié en un liceo militar en Venezuela, entonces ahí a veces había una cuestión que se llamaba periodo de campo, donde éramos estudiantes del liceo, pero a veces iban así como pa'l monte y tal. Y te enseñan, porque estás ahí, dice, mira, si tu compañero está allá y se come un pedazo de fruta que bajo un mango del árbol y se ahoga, pues se cierra así, las almohaditas van al esternón y en diagonal 45 grados hacia arriba. Y lo aprendí, una vez me lo dijeron y me lo aprendí. Y mira, me funcionó. Desconocidos hoy le agradecen por sus redes sociales el actuar que tuvo frente a la emergencia que presentaba su clienta. Decidió capacitar a su personal en esta maniobra de primeros auxilios. Lo empecé a hacer ayer, no lo había hecho, pero después lo ocurrido ayer, sí, hablé con los capitanes y les dije, mira, les voy a enseñar a ustedes para que ustedes le enseñen a todo el resto del personal, porque ellos son constantemente los que están y yo no siempre estoy aquí, yo hago aparte trabajo administrativo, estoy en reuniones, estoy afuera y sí, tengo un restaurante y un rubro gastronómico, constantemente la gente está comiendo y se lo pensé y empecé a entrenar el personal de la Henrich. Nos han estado enseñando, en caso de que vuelva a pasar, una técnica para, en ese caso, pues. Sí. ¿Los entrenaron ahora? Sí, anteriormente ya nos habían medio comentado, pero ahora como que
estamos más estrictos en ese caso. El rubro gastronómico pre-pandemia mantuvo conversaciones con el Ministerio de Salud para capacitar en la maniobra de Heimlich al personal de bares y restaurantes, entre otros. Con la llegada del coronavirus, todo se frenó y ahora esperan retomar el diálogo. Claramente, así como hemos trabajado con la autoridad sanitaria temas de menú saludable, estos protocolos que pueden salvar vidas son sumamente importantes y es un tema que debemos retomar para ir capacitando a los garzones, porque evidentemente de esta manera podemos salvar vidas. En internet es posible encontrar videos reales de atoramientos en los que la maniobra de Heimlich fue la solución para salvar vidas. En los registros se observa cómo el rápido actuar y conocimiento de cómo enfrentar la emergencia evita muertes, como la del esposo de Gloria Simonetti, quien lamentablemente se atoró con un pedazo de carne en un restaurante. ¿Qué es y en qué consiste la maniobra de Heimlich? Esta maniobra es algo bastante simple y de gran ayuda. Es una maniobra que inventó el doctor Heimlich y que consiste en eliminar el cuerpo extraño a través de un aumento de la presión intratorácica, y esto se hace a través de la compresión que se realiza dependiendo de la edad en una zona específica. Cuando uno va a hacer la maniobra de Heimlich, yo les comentaba que tenía que colocarse atrás. La idea es no colocarse de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo hago la maniobra y ella cae inconsciente, porque no logré con mis maniobras eliminar el cuerpo extraño, lo que va a pasar es, si ella cae inconsciente, las dos nos vamos a ir de espalda y nadie va a salvar a nadie. Pero si yo hago la maniobra colocándome de esta forma, con una pierna más abierta, al hacer yo la maniobra, ¿qué es lo que pasa? Si ella cae inconsciente, yo voy a ser capaz de sostener el peso de su cuerpo y dejarla caer fácilmente al suelo y hacer las maniobras de reanimación que vamos a hablar en un ratito más. ¿Cómo es la maniobra? Supongamos que yo estoy en esta posición, estoy atrás, así que les voy a mostrar. Primero, coloco mi mano en forma de puño. Busco el ombligo de ella y 2 deditos más arriba coloco mi mano en forma de puño. La entrelazo fuerte y la puedo inclinar incluso un poquito y se le hacen movimientos bruscos, no le voy a hacer ahora para no tener problemas, de adentro hacia arriba. Es brusco, es como que yo le hiciera así. Si uno ve a un niño que está en esta situación, uno se va a dar cuenta inmediatamente porque va a verlo moviendo sus bracitos y sus patitas, pero sin emitir sonido. Lo correcto es colocarse al bebé en el antebrazo, ¿ya? Y con esta manito sostener bien el mentón. Luego, lo correcto es dejar a la guagüita con la cabeza más abajo que el resto del cuerpo, porque la idea es que la gravedad también me ayuda a eliminar el cuerpo extraño. Y uno, ¿qué es lo que hace? Hace 5 golpes bruscos entre los omóplatos o en la espalda. No es sacar el chanchito, sino que es golpes bruscos. Hace 1, 2, 3, 4, 5. Y con la otra manito lo vuelve a pasar al antebrazo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Hago 5 compresiones torácicas, igual que estuviera haciendo reanimación. Aprender a realizar esta maniobra de primeros auxilios puede permitir enfrentar emergencias con riesgos de muerte, como la ocurrida en este restaurante del patio Bellavista, donde el dueño evitó una tragedia. ¿Sabe usted cómo se realiza esta maniobra de Heimlich? ¿Cómo se realiza entonces esta maniobra de Heimlich? Estamos con Patricia Norambuena, la habíamos anunciado antes. Patricia, gracias por estar con nosotros, la reanimadora del SAMU Metropolitano. Primero, sé la diferencia, usted se contaba en la nota, la diferencia entre los niños y los adultos. ¿Hasta qué edad uno podría hacer esa maniobra que se explicó ahí, de tratar de poner a un niño primero boca abajo y luego boca arriba, para tratar de salvar la situación compleja? Aproximadamente 3 o 4 años. En realidad, si lo puedes tomar en tus manos, puedes hacer la maniobra que está indicada, que es la maniobra de golpear entre las escápulas, porque tienes que poder soportarle el peso y golpear fuerte. Si ya no lo puedes, en realidad es mejor agacharse y desde esa posición hacer la maniobra del adulto, desde acá, si el niño es muy grande. Perfecto. Si eso no llega a ser efectivo, Patricia, ¿qué hay
¿qué se puede hacer? ¿Qué otra maniobra? Cuando la maniobra de Heimlich no es efectiva en sí, o sea, el cuerpo extraño no logra salir de la vía aérea, el paciente va a caer en paro cardiorrespiratorio y entonces ahí nos tenemos que cambiar a las maniobras de reanimación, que son compresiones torácicas y como lo mostraba la enfermera antes, debemos comprimir el esternón aproximadamente 1/3 del diámetro anteroposterior, intentando hacer la función que hace el corazón, porque ese corazón se ha parado. Pero lo más importante que yo creo que todos deben aprender es que hay que gatillar el sistema de emergencia. Si no llamamos a una ambulancia que nos ayude, si no llamamos al 131, nadie va a llegar. Y esto necesita un equipo de reanimación avanzada. Eso es importante. En la desesperación muchas personas intentan meter los dedos adentro de la boca, ¿verdad? Pero eso nunca va a surtir efecto, ¿verdad, Patricia? El problema de meter el dedo es que empujamos el cuerpo extraño más adentro en la vía aérea. Entonces, si al golpear nosotros vemos que se asoma el cuerpo extraño, lo sacamos con los dedos en pinza, pero nunca meter el dedo para sacarlo. Perfecto. Oye, yo quiero destacar además también al dueño del local Cachapas Don 70. Se trata de un local de comida venezolana, las cachapas, que son increíbles. Esto en el patio Bellavista. Qué importante, qué esencial que efectivamente el dueño haya tenido la capacitación. Y a partir de este hecho, y eso es lo que quiero rescatar, empieza a capacitar a todo su personal. Pero Patricia, eso es fundamental. ¿No es una normativa? Por supuesto que es fundamental. Nosotros pensamos que todas las personas deberían aprender en el colegio las maniobras de reanimación básica y el gatillamiento del sistema. Deberíamos todos saberlas porque esta maniobra salva vidas siempre y cuando la hagamos a tiempo. Por lo tanto, todos deberíamos manejar estas maniobras. ¿Y en el sector gastronómico solamente? Porque claro, es evidentemente uno de los lugares donde estás Oye, más perdona, vulnerable. Amaro, o a veces en una comida en tu casa, un asado. ¿Cuántas veces no ha pasado algo así? ¿Podríamos ir al ABC, al protocolo de un adulto, si nos puedes ayudar, Patricia, Por para supuesto. tener clarísimo qué es lo que tenemos que hacer en una situación así? Como les decía, en caso de un adulto, bueno, a este le faltan las piernas, pero vamos a mostrar aquí, el puño debe ir entre el ombligo y el esternón y la otra mano hacer fuerza. La idea es aumentar la presión intratorácica, fuerte, hacer una compresión fuerte de tal manera que el cuerpo extraño pueda salir como si el paciente estuviera tosiendo. Esa es la idea. Y lo hacemos ¿hasta cuándo? Hasta que el paciente tire el cuerpo extraño o hasta que caiga en paro cardiorrespiratorio, que en ese caso nos cambiamos a las maniobras de reanimación, que son las compresiones torácicas que ustedes conocen. Estas. Con la palma de la mano. Compresiones para un adulto? Las compresiones se hacen en general 30 compresiones por 2 ventilaciones. Las cosas han cambiado un poco ahora por el tema del COVID, por lo tanto lo que se hace es comprimir sin parar todo el tiempo hasta que llegue la reanimación avanzada. Por eso que es importante gatillar a la ambulancia para que alguien pueda llegar a ayudarnos, porque solo con estas maniobras probablemente no vamos a salvar a la persona. Y el tema de darle esta ventilación boca a boca, se tapa la nariz y entonces se entrega ese aire de boca a boca. Aunque la persona esté obstruida, igual algo podría recibir. Sí, lo que pasa es que el tema de la ventilación boca a boca es complejo ahora con el tema del COVID, por lo tanto lo que la gente debe hacer para no correr riesgo de contagio es solo comprimir rápido a un ritmo determinado para que de esa manera llegue sangre al cerebro y el paciente pueda estar vivo hasta que llegue la ambulancia y lo ayude. Y la presión de esa presión, la presión de los manos para hacer la reanimación, digo. La Patricia. fuerza debe comprimir aproximadamente 5 centímetros, 1/3 del diámetro anteroposterior, a un ritmo adecuado para que la sangre pueda llegar al cerebro. Esa es la idea. Qué fundamental tener estos primeros auxilios en distintos ámbitos. Uno después se lamenta y dice, pero ¿por qué no lo hice? ¿Dónde poder acudir a tener un barniz, a lo menos, un curso esencial? ¿Dónde puede uno educarse? Bueno, en general en las carreras de la salud se enseñan todas las carreras, las maniobras, y también lo entregan distintas instituciones de educación, pero son cursos pagados que no son baratos tampoco y en realidad que deberían ser de manejo de toda la población. Para un ciudadano de a pie, una clínica o la Cruz Roja. Sí, cualquiera de las instituciones públicas de salud también las pueden entregar. En realidad es cosa de googlear y buscar información. Existe mucha capacitación, pero no son cursos baratos, esa es la verdad. Patricia, la mayoría de las veces funciona, así como le funcionó al dueño local, tenía, ¿verdad?, el conocimiento. Pero si uno insiste con la maniobra de Heimlich, funciona, ¿verdad? Efectivamente, la maniobra de Heimlich salva vidas, así que es importante que todos las aprendamos. La mayoría de las veces, esa maniobra logra desobstruir la vía aérea y la persona puede volver a respirar. Y si estás solo, ¿qué hacer?
Si estás solo, existe una maniobra que está descrita pero que no tiene comprobación, que se supone que tú debieras aumentar tu presión intraabdominal haciendo este movimiento, golpeándote con la silla el abdomen para aumentar la presión intratorácica y hacer que el cuerpo extraño salga. Sin embargo, esta maniobra no está comprobada, se propone como una solución. Y también la mente fría y tratar de controlar No desesperarse. la desesperación que puede ser sentir que uno no está respirando y si está solo. ¿Cuántas veces has tenido que tragar, por ejemplo? Porque claro, porque te sientes completamente obstruido, te duele efectivamente y claro, estás en ese momento que es crítico. Ahora, ingerir líquidos, ¿es aconsejable? Lo que pasa es que eso no, cuando uno está tragando y tiene dolor en el esófago, eso no es una obstrucción por cuerpo extraño como tal, sino que es una dificultad para deglutir. Ahí sirve tomar agua. Pero si estás atorado con algo, mejor no tomar nada. Ni aceite. Algunos dicen, no, toma aceite, cualquier cosa que haga que traspase. No funciona eso, ¿no? Lo que pasa es que si la persona está respirando, Ya. no es una obstrucción de la vía aérea por Perfecto. cuerpo extraño, sino que es una dificultad de la deglución. Y ahí, claro, uno puede tomar agua, tomar aceite, otras cosas que son como remedios caseros. Pero si no puedes respirar, en realidad la maniobra de Heimlich es lo único que puede servir. Patricia, ¿te ha tocado realizarla? Sí, lo que pasa es que sí, me ha tocado realizarla en pacientes pediátricos y en personas adultas. Y la maniobra funciona. Bueno, particularmente con mis 3 hijos me tocó hacerlo cuando eran pequeños. Es que, bueno, los 3 muy juguetones y siempre comiendo y riendo. Entonces, esas son las circunstancias en que la gente se atora. Cuando están comiendo y están riendo, por ejemplo. Y además, ¿qué pasa? Que la gente no masca bien los alimentos, los traga muy enteros. Bueno, entonces a los 3 yo les hice esta maniobra porque eran pequeños. Entonces los agarré en mis manos, les golpeé la espalda, pero yo tenía la tranquilidad de saber que yo lo sabía hacer claro. y que iba a resultar. Oye, en y otra realidad. cosa, que los niños se llevan a la boca juguetes. Cualquier cosa. Cualquier cosa puede transformarse en algo que obstruya entonces la... Exactamente, la prevención y la promoción en esto es súper importante. Los padres y los cuidadores de los niños debemos preocuparnos de que no tengan juguetes pequeños que se puedan echar a la boca y que puedan obstruir la vía aérea. Oye, sí, nueces, manís, por ejemplo, pasas, objetos como estos también, dulces, tener y extremar los cuidados, los dulces, que algunos son- pequeñitos también. Y qué importante es el concepto también de no meter, porque a veces uno se tienta y piensa que quizá tratando de generar un vómito, metiendo los dedos en la boca, eso no es aceptable, ¿verdad? Bueno, en la desesperación en realidad lo que tenemos que lograr es que el paciente saque lo que tiene en su vía aérea. Si en la desesperación hacemos que vomite y eso funciona, bien, porque en realidad es una maniobra de salvataje. Claro. Hay que lograr un aumento de la presión intratorácica para que salga. A lo mejor con el vómito sale. Claro, pero tú nos dijiste, nos estás enseñando qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿qué es lo que no hay que hacer? Que tú dirías, no, esto sería un error si es que se está viviendo una situación límite como la que estamos planteando acá. Yo realmente pienso que en ese momento no hay errores, porque la gente va a hacer su mejor esfuerzo por sacar el cuerpo extraño. Si lo haces más abajo, si lo haces más arriba, de todas maneras va a funcionar. La idea es aumentar la presión intratorácica, ¿ya? Entonces, yo creo que no hay errores, hay esfuerzos que en esas circunstancias es difícil de juzgar. Y lo que dices tú, claro, que poco precavidos somos también, estoy hablando de los adultos, a la hora de comer. Muchas veces, como lo que le pasa a los niños, también le pasa a los adultos, un trozo muy grande, reírse. Ansiedad, porque al Ansiedad. final lo mismo que te pasa a diario lo transmites en la manera como comes y comes con ansiedad y claro, me imagino que hay ciertos alimentos más proclives a este tipo de problema. Efectivamente, la carne y el pan son los alimentos que más producen obstrucción de la vía aérea porque las personas están conversando, no mascan suficientemente los alimentos y los tragan. Y ese trozo grande queda atragantado en la vía aérea, en la garganta e impide que las personas puedan respirar. Yo diría que es costumbre, mascamos muy mal los alimentos y que nos reímos mucho cuando estamos alimentándonos, esa es la verdad. El año 2016, justo el doctor Heimlich, el que inventó la maniobra, salvó a una señora de 87 años con esta maniobra que justamente él inventó. Al tiempo él falleció, pero sí llevó a la práctica justamente la maniobra que lleva su ¿Su apellido, nombre? Patricia. ¿Tienes los datos? Te cuento yo, lo estoy acá para comentarlo. Fue un cirujano de Cincinnati, había aparecido siempre en múltiples auditorios contándolo a médicos sobre esta maniobra. Maniobra digo que se inventó el año 1974
Y dice que nunca hasta la semana en que conoció a esta señora había tenido que practicarla en una situación de emergencia en la que se enfrentó justamente en un centro de la tercera edad donde reside, y es ahí donde le salvó la vida a su compañera residente, a Patty Reese, de 87 años, que se atragantó mientras comía una hamburguesa. Dice, su color de piel ya no era rosado, su boca y labios estaban hinchados. Cuando vio esto, salió corriendo de su asiento, puso sus brazos alrededor del abdomen presionándolo por debajo de la caja torácica. Después de 3 golpes, el trozo de carne salió y empezó de nuevo a respirar. Todo su rostro cambió. Explicó el médico cirujano en una entrevista: me sentí genial después de salvarla. Pero es que son instantes en los que ves tu vida pasar, y lo que hay que hacer, ¿verdad?, es hablar de estos temas, como lo hace Marta Pacheco, que comparte con nosotros un tuit y dice lo siguiente: es muy terrible atorarse, a mí de hecho me pasó y estaba sola, realicé la maniobra en la baranda. Bien, inteligente, rápidamente. Se había hablado también de utilizar, por ejemplo, la silla, pero en definitiva cualquier objeto que te permita realizar esa presión. Y entonces realiza la maniobra, ¿verdad?, en la baranda de una escalera, en el respaldo, ¿verdad?, de una silla, y al final tuve la suerte de poder poner mis dedos en pinza, sacar el pedazo de carne, y lo que dice al final: ves pasar tu vida. Sí. Son momentos críticos. ¿Cuánto tiempo tiene uno para reaccionar, Patricia? Pocos minutos en realidad, pocos minutos, porque la persona puede estar sin respirar aproximadamente 3, 5 minutos, máximo 7 minutos. El cerebro no tiene mucho tiempo porque es muy sensible a la falta de oxígeno, por lo tanto la maniobra debe ser rápido. Por eso que las personas que están ahí tienen que resolver el problema rápido y pedir ayuda para que pronto pueda entrar de nuevo el aire al cuerpo. Yo quiero celebrar al dueño del local, no solamente por haber conocido la maniobra, sino después sacar una moraleja, capacitar a su personal. Y por cierto, tengo la suerte de conocer coincidentemente este local, Don Cachapa 70, así se llama, ¿no? Cachapa Don 70 se llama, Cachapa Don 70, Patio Bellavista, y es extraordinario. Cachapas es comida venezolana. Me dijiste que era muy buena. Sí, maíz y típicamente queso de mano, en fin, pero ahí tienen variedades muchísimas. Patricia, antes de generar, ¿verdad?, hambres mañaneras en ti... John Maldonado. John Maldonado, el dueño del local y el hombre, el héroe de la jornada. Sí. Así bueno, te vas con hambre entonces, Patricia. Gracias por estos consejos, te mandamos un cariñoso abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, y seguimos con más en Bienvenidos.